Cuando era chico y mis maestros viajaban al exterior, decían que los argentinos éramos unos agrandados. Quiero decirles que mis maestros eran unos pelotudos, que los argentinos somos narigones, que los argentinos somos meseros en México, que debería estar unida Latinoamérica contra Argentina. América Latina, menos Argentina. América Latina, menos Argentina. Este hate hacia Argentina parecería, en una primera impresión, provenir del conjunto de los países de América Latina. Pero en realidad he descubierto que en muchos de estos países este relato no ha calado tan hondo. Personas de El Salvador, de Honduras, incluso de países de América más alejados como Venezuela, no acuerdan con este relato. Más bien parece todo lo contrario. La cultura argentina del mate, el asado y el acento español italianizado es valorada y respetada. Luego de una investigación exhaustiva llegué a la conclusión de que este hostigamiento proviene del país azteca. Los mexicanos crearon un hombre de paja que pudimos apreciar su auge en el Mundial de Qatar del 2022. Quédate hasta el final del video que te puedo asegurar que vas a sorprender con este dato histórico que explica el verdadero y oculto motivo por el cual los mexicanos se han convertido en los anti-argentinos más pesados del mundo. Quería hacer este video la semana pasada, pero luego del quilombo con el líder del cártel asesinado y el desastre que se armó en las calles de México, no me pareció un buen momento para patear a los mexicanos en el piso. Pero esta semana sí. ¡Tiró! Érase una vez al comienzo del nuevo milenio que los juegos MMORPG estaban en el crecimiento absoluto. Y yo, en una partida de Lineage 2, me encuentro con un elfo oscuro mexicano. Él se me acercó y yo inocentemente comencé a conversar con la mejor onda. La verdad que yo tenía muy buena imagen de los mexicanos. Esas gloriosas tardes de mi adolescencia con un kilo de helado en mi pote de Tergopol y mirando el Chavo del 8 por la tele de mi pieza ahogándome en carcajadas. Y resulta que para estos nabos ahora odian el Chavo del 8. Pero el mago elfo mexicano no tenía buenas intenciones. Recibí sin mucha introducción un pinche narigón. Algo así fue como sonó en mi cabeza cuando leí el chat. En aquel momento me pareció un sinsentido. Para mí el argentino promedio no era narigón, pero lejos de ser un agravio al pasar y sin pensar, era el inicio de una operación de desprestigio argentino infundado como nunca antes había sucedido. Internet se llenó de memes mexicanos bardeando a los argentinos y por supuesto que nosotros salimos a defendernos de esta difamación. Y así se dio como inaugurada la batalla en las redes entre mexicanos y argentinos. La explicación de esta agresión nace del odio de los mexicanos a sí mismos. Un sabio amigo mexicano, ex compañero laboral, me contó el relato de una mujer que forjó la historia de México. Una persona que fue utilizada como relato muchos años después para lavarle la cabeza a los mexicanos desde las escuelas hasta los medios hegemónicos masivos. Del nombre de esta mujer se derivó la terminología utilizada para describir el autodesprecio cultural de los mexicanos: el malinchismo. Al comienzo del siglo XVI nació una niña que luego será conocida como la Malinche. Hay varias versiones acerca de su nombre, pero la que menos suena a chamullo es que los españoles la bautizaron con el nombre de Marina. Como en su lengua natal náhuatl la R no existía, la llamaron como Malina. La Malina, que más adelante por su denominación española de doña se convertirá en Malintzin, ya que tzin significa honorífica. La Malinche,
cuando era una niña, estaba en constante amenaza de ser raptada por el Imperio Azteca y desaparecer para siempre. Si te cuento lo que eran los cirujas de los aztecas, un grupo de asesinos, genocidas, se la pasaban persiguiendo y exterminando a otras tribus de indígenas en rituales satanistas donde le arrancaban el corazón en vida a una niña como ofrenda al dios de andar a saber qué poronga y luego desecharlas tirándola a un pozo. Jugala si querés. Pero ¿cómo haces llover vos? A ver, decime. Marina, o la Malinche, hablaba tanto náhuatl como popoluca, lengua que proviene de los olmecas. A los 10 años de edad muere su padre. La madre, más caliente que caño de escape de guachiturro, se la quiere sacar de encima porque consiguió un noviecito y quería tener hijos con él también. Así que decide vender a la niña como esclava a un traficante de pura raza mexicana 0% mestizaje. La vende a indígenas del Imperio Maya. Te conté que los mayas tenían esclavos porque son puros mexicanos. Y ahí es donde aprende a hablar maya, tercer lengua adquirida para el currículum vitae de la traductora certificada. En 1510 llegaron los españoles comandados por el famoso Hernán Cortés y no tardó mucho en armarse la podrida. Ante la superioridad tecnológica de los europeos, los indígenas tuvieron que rendirse y para negociar la paz, entre otros ofrecimientos, entregaron un grupo de esclavas donde se encontraba la Malinche. ¡Rato! Parece que la Malinche estaba más buena que pizza fría el otro día en desayuno. La Malinche es bautizada como Marina y dado a la ayuda otorgada para traducir en encuentros con otros indígenas de la región, los españoles la empiezan a llamar Doña Marina, título de nobleza. Doña Marina era tan apreciada que en 1521 tiene un hijo con el mismísimo Hernán Cortés y en 1524 en la expedición a Honduras pasó por su tierra de origen a presumir con su familia su alta posición de honor. En el transcurso del viaje, Cortés ayuda a Marina con un matrimonio arreglado con Juan Jaramillo, uno de sus capitanes, que este matrimonio le aseguraba una protección y nivel social alto, para que no tenga problemas dado los tiempos que corrían. Doña Marina fue una pieza fundamental en la historia de los conquistadores españoles. Era tan importante que a Hernán Cortés se lo llamaba el Malinche, dejándolo incluso por momentos en un segundo plano. Si no fuera por la Malinche, a los españoles se le hubiera escapado la tortuga y probablemente la historia latinoamericana hubiera sido muy distinta a lo que es actualmente. La Malinche facilitó la caída de un imperio que dominaba violentamente a otros pueblos indígenas. Permitió el surgimiento de una sociedad mestiza que mezcló europeos con culturas locales. Fue la figura clave en el nacimiento de la identidad y la civilización mexicana moderna. Pero a su vez, el malinchismo se convirtió en la denominación del autodesprecio mexicano nato. Luego, en la interpretación mexicana post-independencia, donde unos intelectualoides pseudo-zurdos resentidos crean el relato de la Malinche como una traidora a su propio pueblo. Hubieran ganado las elecciones, abrazo, me chupa la pija. Decían que facilitó la conquista del Imperio Azteca. Para ellos simbolizaba la preferencia por lo exterior a lo propio y que constituiría la identidad nacional. Olvidando, por supuesto, que el mestizaje significa la mezcla de los indígenas con los europeos. Amigo, diversidad cultural, multiculturalismo, integración de comunidades migrantes, sociedades diversas. ¿No era así? Hoy por hoy, en el subconsciente mexicano, la ascendencia europea ha sido borrada. Ellos te cuentan que sus orígenes son indígenas y que había un grupo de violines europeos que embarazaban a sus mujeres, como si pudieran eliminar de un plumazo que también, en parte, son descendientes de europeos. Se creen víctimas, hijos de la violenta conquista española, cuando lo que pasaba con los indígenas en el siglo XVI más bien era todo lo contrario. Deberían incluso estar agradecidos que sus ancestros europeos llegaron a civilizar un país
país salvaje. Los argentinos tenemos un legado europeo mucho más cercano que el de los mexicanos, y más que renegar del mismo lo llevamos con orgullo. Es por esto, y por el propio odio a su propio pasado, en mi opinión mal interpretado, que los mexicanos nos ven como europeos, algo que a ellos les choca mucho. Es más, la gran distancia que hay entre Argentina y México, más de 7.000 kilómetros, terminó creando de los argentinos un hombre de paja. Ellos creen que los odiamos, cuando en realidad no sabemos mucho acerca de ellos. Y este acto de defensa genera un círculo vicioso. La violencia se combate con violencia. Como dijo una vez mi viejo, la mejor defensa es un buen ataque. Mexicano, si todavía estás viendo este video, ¿sabés lo que significa para un argentino que bardees por las Malvinas? Fíjate cómo banca los trapos este argentino frente a un grupo de mexicanos que se pasan de la raya en el Mundial 2022. La Malvinas se habla inglés. Esa. Déjalo que grabe, Te permito güey. todas. Esa No, no. por eso, pero... Lejos de odiar a los mexicanos, he conocido mucho acá en Irlanda, con los que es un placer conversar y pasar el tiempo. Es una disputa absurda, probablemente originada como una autoflagelación futbolística mexicana de la cual ni siquiera participamos. La cultura mexicana es muy distinta a la nuestra y eso la hace súper interesante. Pero nunca me verás llevar una bandera que no me corresponde. Por eso creé este video para plasmar mi opinión sobre un relato que habla más de un país manipulado que de un odio verdadero hacia el ciudadano argentino. Los mexicanos quizás sienten un desprecio, pero cuando conocen a un argentino son las mejores personas del mundo. Es que esta hostilidad no es más que el maquillaje de una admiración oculta a la otra mitad de sus propios orígenes que les enseñaron a desconocer. Muchas gracias a mis Patreons. Si querés apoyar la cabeza de Sergo y querés ser mencionado al final del video, he creado este Patreon para que puedas apoyar dejando todos tus ahorros. Pero si no tenés un mango no hay problema, simplemente deja tu me gusta o un comentario, así me entretengo toda la semana leyendo lo que opinan, y suscríbete si querés ver más contenido por el estilo. Aprovecho para mandarle un saludo a mi amigo Roberto, que fue el cual me contó la historia de la Malinche y por el que terminé haciendo este video.